Te voy a explicar por qué los tomates ya no saben a nada. Y no es casualidad. Coges un tomate rojo, brillante, perfecto, lo miras y parece bueno, lo cortas y no sabe a nada. Ni dulce, ni ácido, ni intenso. Solo agua. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ya lo esperabas, ya no te sorprende, ya no confías en un tomate, lo compras, lo cortas, lo comes y no pasa nada. Pero esto no siempre fue así. Porque si alguna vez has probado un tomate de verdad, lo recuerdas. No tienes que pensarlo, te viene solo. Ese olor nada más cortarlo. Ese jugo que cae antes de tocarlo. Ese sabor que llena la boca y se queda unos segundos después. No era sutil, era evidente. Era imposible no notarlo. Y por eso esto es tan raro. Porque no estamos hablando de una pequeña diferencia. Estamos hablando de que algo que antes era intenso, ahora prácticamente ha desaparecido. Esto es lo importante de verdad. El sabor no se perdió, se eliminó. Y no fue un accidente, no fue el clima, no fue la tierra, no fue que tú hayas cambiado, fue una decisión. Bueno, muchas decisiones. Durante años alguien tomó decisiones que no tenían nada que ver contigo, ni con tu experiencia, ni con lo que tú notas al comer. Tenían que ver con otra cosa, con vender más, con producir más, con transportar mejor, con hacer que todos los tomates fueran iguales. Ahora mira el tomate que tienes delante. Es perfecto, demasiado perfecto. Todos tienen el mismo tamaño, el mismo color, la misma forma. Y eso debería hacerte sospechar, porque en la naturaleza eso no existe. Un tomate de verdad no es perfecto. Es irregular, es diferente, algunos más grandes, otros más pequeños, algunos más rojos, otros con zonas verdes. Eso es lo normal. Entonces, si todos los tomates que ves son iguales, es porque alguien ha decidido que lo sean. Y cuando fuerzas algo para que sea perfecto, siempre pierdes algo por el camino. Siempre. En este caso lo que se perdió fue el sabor. Pero aquí viene el punto clave. La mayoría de la gente cree que el problema está en cómo se cultivan, que si el riego, que si los fertilizantes, que si el tipo de tierra, y no. El problema empieza mucho antes. Empieza en algo que nunca ves, la semilla. Porque cuando eliges qué semilla plantar, no solo decides cómo crece una planta, decides cómo va a saber, decides si ese tomate va a tener sabor o no. Y durante décadas esa decisión no se ha tomado pensando en el sabor, se ha tomado pensando en otra cosa, en que aguante transporte, en que no se estropee, en que dure semanas en una estantería, en que todos tengan el mismo aspecto, porque eso es lo que permite vender millones de unidades sin problemas. Y aquí es donde todo cambia, porque en el momento en el que priorizas eso, el sabor deja de ser importante, pasa a un segundo plano y poco a poco desaparece. No de golpe, no de un año para otro, sino generación tras generación, variedad tras variedad, hasta llegar a lo que tienes hoy delante. Un tomate que cumple perfectamente su función, pero que ya no cumple su propósito. Y cuando entiendes esto, hay una idea que no puedes ignorar. El tomate perfecto es el peor tomate que puedes comprar. Y lo más inquietante de todo es que incluso si eligieras bien la semilla, aún podrías acabar con un tomate sin sabor, porque hay otro momento clave donde todo se decide y casi nadie lo cuestiona. Todo empieza en la semilla, no en la tierra, no en el riego, no en el cuidado, en la semilla, porque el tomate que compras hoy no es una versión mejorada del de antes, es una versión optimizada, y optimizada no significa mejor, significa adaptada a un objetivo, y ese objetivo no es el sabor, es sobrevivir, sobrevivir al transporte, a los días de almacenamiento, a los golpes, al tiempo. Piensa en esto. Un tomate no va de la planta a tu cocina. Pasa por recolección, por almacenes, por camiones, por centros de distribución, por estanterías, días, a veces semanas. Y para sobrevivir a todo eso, no puede ser delicado. Tiene que ser resistente. Tiene que ser duro. Tiene que ser predecible. Así que durante décadas se hizo algo muy concreto. Se empezó a seleccionar, a elegir, a descartar, y cada vez que eliges una característica, pierdes otra. Esto es lo importante de verdad. No puedes tenerlo todo. Un tomate con mucho sabor suele ser blando, irregular, poco uniforme, un mal candidato para viajar miles de kilómetros. Así que se hizo lo contrario.
Se empezaron a priorizar tomates que aguantaran, tomates firmes, tomates que no se deforman, tomates que siempre tienen el mismo aspecto y poco a poco, sin que nadie lo notara, el sabor dejó de ser una prioridad. No porque no importara, sino porque no era lo más rentable. Y aquí viene una de las partes más reveladoras. Durante mucho tiempo ni siquiera se sabía exactamente por qué los tomates modernos sabían peor. Se intuía, pero no se podía demostrar, hasta que en 2012 pasó algo. Un grupo de investigadores analizó cientos de variedades de tomate, antiguas y modernas, y encontró un patrón, un pequeño cambio genético presente en la mayoría de tomates actuales, un gen que se había extendido por casi todas las variedades comerciales, y ese gen hacía algo muy simple: eliminaba las zonas verdes del tomate, lo volvía completamente rojo, uniforme, perfecto, más atractivo, más fácil de vender, pero tenía un efecto secundario: reducía la capacidad de la planta para producir azúcares y compuestos aromáticos. Es decir, cuanto más bonito era el tomate, menos sabor tenía. Y aquí tienes el resumen de todo el problema en una sola frase: elegimos tomates más bonitos, a cambio de que supieran peor. Y ese gen está en casi todos, porque fue seleccionado precisamente por eso, por estética, por apariencia, no por sabor. Y esto cambia completamente la forma en la que tienes que verlo. No es que los tomates hayan ido perdiendo sabor sin motivo, es que han sido reemplazados, variedad tras variedad, año tras año, por versiones que funcionan mejor en un sistema industrial, pero peor en tu boca. Y lo más inquietante es que esto no se hizo con mala intención, se hizo para resolver problemas reales: logística, transporte, conservación, pero el resultado es el mismo: tomates que cumplen perfectamente su función, pero que ya no cumplen su propósito. Ahora bien, aquí viene el siguiente golpe. Aunque consiguieras la mejor semilla posible, aunque plantaras una variedad antigua con sabor, todavía podrías fallar, porque hay un momento crítico, donde incluso el mejor tomate puede perderlo todo, y ese momento es cuando se corta. Imagina que haces todo bien, eliges una buena semilla, una variedad con sabor, de esas que no están pensadas para viajar, la plantas, la cuidas, la ves crecer, y aún así puedes acabar con un tomate sin sabor. ¿Por qué? Porque hay un momento que lo cambia todo, un momento que casi nadie cuestiona, el momento en el que se recoge. La mayoría de tomates que compras no maduran en la planta, se recogen verdes, duros, inmaduros, sin haber terminado su desarrollo. Y esto no es un error, es una necesidad del sistema, porque un tomate maduro de verdad no sobrevive. Es blando, delicado, se estropea con facilidad, no puede estar días en una caja, no puede viajar cientos o miles de kilómetros, no puede soportar golpes, cambios de temperatura y manipulación constante. Así que se hace lo único viable: cortarlo antes, mucho antes. Y aquí ocurre algo que lo cambia todo. El sabor del tomate no aparece al final, no es algo que surge cuando se vuelve rojo, se construye mientras está unido a la planta. Ahí es donde la planta le envía azúcares, ahí se desarrollan los ácidos, ahí se crean los compuestos aromáticos que le dan ese olor tan característico. Es un proceso lento, continuo y totalmente dependiente de la planta. Cuando cortas el tomate antes de tiempo, ese proceso se interrumpe, no se ralentiza, se corta, literalmente. El tomate deja de evolucionar. Esto es lo importante de verdad. La mayoría de los tomates que consumes nunca han estado maduros de verdad, nunca han completado ese proceso, nunca han llegado a su punto real. Ahora bien, cuando ese tomate llega al almacén, no se vende verde, se termina, se expone a un gas, el etileno, y en pocos días cambia de color, se vuelve rojo. A simple vista parece perfecto, listo para comer, pero no lo está, porque el color engaña, y aquí hay algo que llevas años haciendo sin darte cuenta. Confías en el color, si está rojo piensas que está listo, pero no funciona así. Esto es clave, el color no es sabor. Un tomate puede estar rojo y no estar maduro, porque madurar no es cambiar de color, es completar un proceso que solo ocurre en la planta, y eso ya no puede recuperarse, nunca, ni dejándolo unos días más en casa, ni poniéndolo al sol, ni esperando. Por eso pasa algo muy concreto: muerdes un tomate de supermercado y no pasa nada,
No hay explosión de sabor, no hay intensidad, no hay olor, solo textura, agua con forma de tomate, un producto que parece terminado, pero que se quedó a medias. Y aquí viene el último punto. Incluso si solucionaras esto, incluso si dejaras madurar el tomate en la planta, todavía podrías fallar, porque hay un tercer factor que define el sabor y casi nadie habla de él. No está en la planta, no está en la semilla, está debajo. Algo que no ves, algo que no puedes juzgar a simple vista, el suelo. Y ahí es donde todo se decide de verdad. Puedes elegir una buena semilla, puedes dejar que el tomate madure en la planta y aún así quedarte a medio camino, porque hay algo que no ves, pero lo cambia todo, el suelo. Durante mucho tiempo el suelo no era solo tierra, era un sistema vivo, lleno de bacterias, de hongos, de materia orgánica en descomposición, un ecosistema entero funcionando bajo tus pies, y eso no es un detalle, porque un tomate no se alimenta solo de lo que le echas, se alimenta de lo que el suelo es capaz de transformar, y ahí está la diferencia. Un suelo vivo no solo aporta nutrientes, los desbloquea, los hace disponibles, los combina, permite que la planta acceda a microelementos que no están en ninguna etiqueta, y esos microelementos son los que construyen el sabor. Esto es lo importante de verdad. Puedes hacer crecer un tomate sin construir su sabor, porque crecer y desarrollar sabor no es lo mismo. Ahora compáralo con muchos cultivos actuales, sustratos inertes, soluciones nutritivas exactas, riego completamente controlado. La planta recibe lo justo para crecer. Y crece. Rápido, uniforme, perfecta, pero simplificada, porque ese sistema elimina todo lo que no es necesario para producir volumen, y el sabor no es necesario para producir volumen, es un extra, y por eso se pierde. Cuando el suelo pierde vida, el tomate pierde complejidad, pierde matices, pierde profundidad, pierde ese sabor que recuerdas aunque no sepas explicarlo. Y aquí es donde todo encaja. Primero, eliges variedades que priorizan apariencia sobre sabor. Después, cortas el tomate antes de tiempo y además lo cultivas en un entorno que simplifica su desarrollo. 3 decisiones, 3 capas, un mismo resultado, tomates que funcionan pero no emocionan. Ahora bien, si entiendes esto, también entiendes algo mucho más interesante, que no es irreversible, que puedes cambiarlo y puedes empezar hoy, incluso en una terraza, incluso en una maceta. No necesitas una finca, no necesitas maquinaria, no necesitas experiencia avanzada, solo necesitas hacer lo contrario. Y esto es clave. No tienes que añadir cosas complicadas, tienes que dejar de hacer lo que lo arruina. Elegir variedades que no estén diseñadas para viajar, dejar que el tomate madure completamente en la planta y devolverle vida al suelo, con algo tan simple como compost, materia orgánica, restos vegetales. Incluso pequeños cambios marcan una diferencia enorme. Reducir el riego en el momento adecuado, no forzar el crecimiento, dejar que la planta pase un poco de estrés, porque ese estrés concentra sabor. Y esto puedes probarlo tú mismo, no es teoría, es práctico. Lo notas en el primer tomate, porque cuando un tomate tiene sabor de verdad, no hay duda, no necesitas compararlo, no necesitas pensarlo, lo notas. Y en ese momento entiendes algo que lo cambia todo. El problema nunca fue el tomate, fue cómo decidimos producirlo. Y ahora que lo sabes, ya no lo vas a volver a ver igual. El sabor no desapareció, lo dejamos atrás.